Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión. Una dimensión de sonido. ¡Mamá! Una dimensión de visión. La dimensión de la mente. Estamos entrando en un mundo desconocido, de sueños e ideas. Estamos entrando en el lado B7. Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a tener un especial donde vamos a hablar un tema en particular, y es: ¿son realmente un pecado tan grave los reboots y las remakes? ¿Cuántas veces hemos oído o dicho nosotros mismos: antes era mejor, o no se compara a la serie original o a la película original? Y normalmente pasa que cuando se anuncia una nueva serie o una nueva película basada en una franquicia ya existente, o hacer un reboot o una remake, la mayoría pega de antemano el grito en el cielo. ¿Son realmente tan malas las remakes o nuevas adaptaciones en comparación con lo retro o las originales? ¿O realmente la nostalgia es la que no nos permite apreciar algo por el simple hecho de ser nuevo? En realidad, personalmente creo que hay un 50 y 50. Muchas veces las remakes o reboots no son realmente tan buenas y realmente son un producto inferior, y en muchos otros casos son un producto realmente superior y vale la pena que se haga. Y en muchos casos la nostalgia de muchas personas les hace creer que una serie o una película retro o vieja o de antes es mejor que el producto nuevo. En primer lugar, el hecho de las reboots o remake no es algo realmente nuevo. Si bien Hollywood parece que hoy en día lo hacen constantemente y no se les cae una idea, y es verdad que muchas veces van y buscan lo fácil y lo factible y lo que dicen, bueno, esto va a ganar dinero, muchas veces hacer una remake o un reboot realmente no es tan buena idea, generalmente porque el público ya lo está rechazando de antemano. Pero hay una realidad, y es que muchas veces estos remakes y reboots se hacen para un nuevo público, para que una nueva generación se relacione con una saga ya existente. Pero esto no es algo nuevo. Mucha gente de mi edad, o más grande, también vivieron los reboots y remakes. Lo que pasa es que en aquel momento no se sabía que lo eran, o muy pocas personas lo sabían, y no existían las redes sociales para que todo el mundo pegue su opinión o el grito en el cielo de lo que pasaba. Pero realmente los reboots y remakes no son algo nuevo. En realidad hay muchas películas clásicas que de por sí son remakes o reboots, y el público muchas veces considera estas adaptaciones mejor que las originales. En el caso de Scarface, la película original es de 1932, pero la mayoría considera muy superior su remake de 1983, protagonizada por Al Pacino, que contiene algunas de las escenas y frases más recordadas de la historia del cine. Clásicos de terror como La Momia, Frankenstein, Drácula han tenido constantes remakes y reboots durante los años, y en general el público lo aceptó siempre de manera normal con el pasar del tiempo, algunas teniendo más aceptación que otras. Algunas pueden ser muy buenas, otras pueden ser malas, otras pueden ser regulares o mediocres. Pero la gente, cada vez que hay una nueva versión de Drácula, o del Hombre Lobo, o del Hombre Invisible, o de la Momia, lo aceptan y lo ven como una simple nueva adaptación, reboot o remake, y ya. Entonces, ¿por qué hay siempre gente pegando el grito en el cielo cada vez que se enteran de una remake? ¿Cuántas veces oímos gente decir: arruinaron mi infancia porque una película es un reboot o un remake, o tiene cambios en sus personajes, o tiene un cambio en la historia, etcétera, etcétera, etcétera? Esto en realidad es una inconsistencia, porque existe una nueva adaptación de algo, no hace que lo demás deje de existir. Miremos en particular el caso de la película de los Cazafantasmas. Su reboot del 2016 trajo una fila de quejas por todas las redes sociales. La película se estrenó y no fue el desastre que los fatalistas detrás de las computadoras decían que iba a ser, pero tampoco fue un éxito.
terminó siendo una película regular que con el tiempo terminó siendo olvidada, mientras que la película original sigue siendo icónica y sigue estando ahí. Incluso ahora va a tener una tercera parte. Lo mismo sucedió con la remake de Robocop en 2014, Total Recall en 2012 o Psicosis en 1998. Y el problema no es que no hayan logrado igualar o superar a las películas antecesoras, sino que no se pudieron sostener como películas propias, porque eran mediocres o regulares. Y también existen casos completamente opuestos, donde la nueva adaptación iguala, supera o se sostiene por mérito propio. Casos como The Thing de 1982, La Momia de 1999, El Amanecer de los Muertos en el 2004 o It en el 2017. Y ni hablar de las remakes extranjeras, algo muy común en el cine norteamericano. Muchas de estas películas son amadas por el público, pero en realidad no tienen ni idea de que son remakes de películas extranjeras. Este es el caso de Los Siete Magníficos de 1960, Por un puñado de dólares de 1964, Mentiras verdaderas en 1994 o Los Infiltrados del 2006. Muchas veces también nuevas adaptaciones que son buenas terminan siendo ignoradas por el público por el simple hecho de ser una remake o un reboot. Y ese fue el caso de la serie de los Thundercats en el 2011. Un reboot que nos ofrecía una serie más adulta, con personajes más complejos, mejor animación e incluso un universo expandido. Tristemente, la serie terminó siendo cancelada por los bajos ratings. Pero cuando se anunció Thundercats Roar en el 2020, las redes sociales estallaron criticando el diseño de personajes del nuevo reboot. Sí, porque en ese momento lo único que se sabía de la serie era el nuevo diseño de personajes. Y esto llevó a que un montón de personas de mi edad o más grandes estallaran llorando en las redes porque habían masacrado de alguna manera su infancia. Lo que estas personas de 28 años para arriba no entendieron es que Thundercats Roar no está dirigido a ellos. El target de esta serie son niños pequeños. Es para introducir una nueva generación a la franquicia. Porque cuando fueron parte de ese target y se les ofreció un producto más serio y complejo, lo ignoraron porque no era igual a la serie original. Y acá es donde entra la nostalgia. En realidad, la serie de los Thundercats original no era tan buena serie. Era una serie bastante repetitiva, con personajes bastante planos, y donde si bien había algunos capítulos con cierta complejidad de la historia y que tenían un cierto hilo que seguían, la mayoría eran capítulos de relleno. Lo mejor que tenían los Thundercats eran la canción y la animación del opening. Si hubiésemos visto ese mismo producto hecho solamente con mejor animación, ¿realmente les hubiese gustado? ¿Realmente les interesa ver algo que seguramente en nuestra infancia fue genial? A mí me encantan los Thundercats y es completamente hermoso la nostalgia que puede traer ver el opening, ver un capítulo y todo, pero cuando hablamos a nivel serie, el show no era realmente tan bueno. Y lo mismo sucede con muchos shows de animación de la época de los 80 y 90. Otro ejemplo es He-Man. He-Man es una serie con mucho relleno, con historias que no son muy complejas, ni están muy bien narradas, y aún así hay un gran público que lo sigue queriendo, le sigue gustando, pero por una cuestión nostálgica. Difícilmente puedas poner un chico de una generación actual a ver una serie así y que le guste. Lo más seguro es que termine desviando la mirada porque se aburrió. Y es como les digo, personalmente sigo adorando esos shows, pero al mismo tiempo me doy cuenta de la clase de producto que era. No todo lo viejo fue bueno, pero lo fue para nosotros porque lo vivimos, porque es parte de nosotros, de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Obviamente esto no se aplica a todo. Si ponemos en perspectiva, una serie como Batman, la serie animada, es un producto que hoy en día sigue siendo sublime. Pero si vemos She-Ra, es mediocre. Y si lo comparamos con la nueva adaptación, con el reboot que tuvo la serie, la versión de Netflix es un producto mucho más complejo, con personajes más trabajados y una historia mucho más rica, el cual muchos rechazaron
por no ser igual al original. Pero al mismo tiempo, esas personas no son el target de ese producto, no son el target de esa serie. Y ese es otro tema. Hay que saber separar la calidad del producto. Por ejemplo, Hora de Aventura es una serie muy popular en los últimos años. Increíblemente, está rodeada por un universo muy complejo y una historia oscura. Personalmente la vi varias veces y no me gusta. No es una serie para mí, pero está bien trabajada y entiendo cómo mucha gente puede disfrutar de eso. Sobre todo los chicos, sobre todo las nuevas generaciones. Es realmente un buen dibujo, pero yo no soy parte de ese target. Pero no puedo decir que algo es malo o una porquería simplemente porque no es para mí. No todo lo nuevo tiene que ser malo. No todo lo nuevo reemplaza lo viejo. Y no todo lo viejo es bueno. Siempre es interesante ver una nueva perspectiva de una historia. Está bueno tener la oportunidad de ver eso. Después podemos decidir si nos gusta o no, cuáles fueron sus puntos fuertes o cuáles fueron sus puntos flojos, porque es mejor o peor el original, etcétera, etcétera. Pero quejarnos de antemano de algo simplemente por ver un bosquejo de un diseño o por un tráiler me parece bastante ilógico, ya que nosotros mismos, y hablando de mi generación, aceptamos muchísimas remakes durante muchísimos tiempos y muchísimos reboots y nos encariñamos con eso y nos pareció siempre mejor que las versiones originales. La realidad es que en muchas de las nuevas generaciones pasa lo mismo, pero muchas veces, y sobre todo dense cuenta de que cuando una serie o una película no es buena, simplemente no funciona. Pero no está bueno que no le demos la oportunidad a que eso sea creado. Porque lo viejo y lo original sigue estando ahí. No es que alguien va a arruinar nuestra infancia. O sea, si sentís que por una reboot o por una remake se arruina tu infancia, tenés un problema psicológico que no tiene absolutamente nada que ver con el entretenimiento. Porque al final de cuentas es solamente entretenimiento. Y esto pasa también con sagas completas y con sagas que son continuadas. El ejemplo de Star Wars es uno de los más grandes que pueden encontrar. Fíjense lo que ha pasado y si les interesa pueden ver un documental llamado La gente contra George Lucas, donde se habla cuando salieron las precuelas en el 99, o sea cuando salió episodio 1, y cómo la gente pedía en la cabeza de George Lucas en una estaca por cómo había continuado la saga. Para que años después, con el episodio 7, episodio 8 y episodio 9, todos lloraran y pidieran el regreso de George Lucas. Me parece que hay un problema de madurez en quienes consumen ciertos productos y tienen que entender que las cosas no les pertenecen realmente físicamente, que las sagas y las películas y los libros y los cómics pueden tener nuevas vueltas de tuerca, que hay nuevas generaciones, que hay cosas que se adaptan para nuevas generaciones y para que interesen a las nuevas generaciones y se internen en una saga la que vos querés. Porque hay una idea y unos celos de abrazar las cosas y decir esto es mío. No, no lo es. Es un producto general y como te gusta a vos le gusta a un montón de personas, y como hay un montón de personas que no le gusta, y como hay un montón de personas que le puede gustar el original y le puede gustar el nuevo. Es importante que tengamos esa capacidad del entretenimiento y de tener muchas versiones de las cosas y que los podamos disfrutar unos y otros. Porque si no, nos mantenemos siempre en el mismo estilo y en las mismas cosas viejas. Y si hubiese sido así, no hubieses tenido muchas de las películas que te gustan de los 80, de los 90 o del principio del milenio. En algún video más adelante voy a estar hablando de la diferencia que hay entre reboot y remake. Muchas veces los medios hablan de esto de una manera que desconocen y dicen esto es una remake de una película cuando en realidad es un reboot, o dicen esto es un reboot cuando en realidad es un remake o un revival. Así que eso va a ser tema para el próximo especial. Espero escuchar su opinión sobre este tema en los comentarios y nos vemos la próxima, acá, en la dimensión del lado B7.